Muy bien, chicos, vamos a empezar la clase entonces del día de hoy en el curso de aritmética y en esta oportunidad nos ha tocado hacer el tema de magnitudes proporcionales. ¿De acuerdo? Este tema es muy bonito, por favor, todos atentos a la clase del día de hoy, que es magnitudes proporcionales. ¿Ya? A ver, ¿qué vamos a poner por acá? ¿Qué cosa es una magnitud? Mira, vamos a poner por acá. Mira, mira, presta atención, por favor. A ver, las magnitudes proporcionales son de dos tipos, chicos. Hay de dos tipos de magnitudes. ¿Ya? A ver, colocamos aquí, a ver, coloca el título, por favor, magnitudes proporcionales. ¿Ya? ¿Qué es una magnitud? A ver, vamos a colocar aquí. Primero vamos a colocar qué cosa es una magnitud. A ver, coloca ahí, magnitud. ¿Qué es una magnitud? A ver. Vamos a hacerlo más pequeño, ¿ya? Y colocarlo aquí. Ya, mira. Dice, es toda cualidad, ¿ya? Es toda cualidad. A ver, ahí está. Es toda cualidad, ¿ya? O característica susceptible, ¿ya? Susceptible. O característica susceptible de variar. O sea, puede variar. Susceptible de variar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos poner la longitud, ¿no? La longitud, la masa, la temperatura, esas magnitudes pueden cambiar, pueden variar, ¿cierto? El tiempo también es una magnitud susceptible, o sea, puede variar en cualquier momento, ¿ya? El Tengo. tiempo. Si tú vas a lo que te digo. Ese era con el celular de papá. Yo te dije que tú tenías el celular así que no vengas a molestarme ya. Lo siento, profesor. A ver, continuamos entonces, chicos. Dice, una magnitud es toda cualidad o característica susceptible de variar. Por ejemplo, tenemos el tiempo, la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, etc., etc. Esos son magnitudes que pueden variar. Así como puede aumentar, puede disminuir. La longitud puede aumentar, disminuir, la masa igual, la temperatura, el tiempo y muchas cosas más, el volumen. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre la relación entre magnitudes. ¿Sí? La relación entre magnitudes. A ver, ponemos ahí. Relación entre magnitudes. ¿Ya? Coloca ahí. Relación entre magnitudes. Ponemos ahí. Relación entre magnitudes. A ver, ¿qué relación hay entre las magnitudes? Mira, relación entre magnitudes. La primera relación es la siguiente, dice. Cuando yo tengo una magnitud directamente proporcional, hay ese tipo de magnitudes, ¿ah? Hay magnitud directamente proporcional. ¿De acuerdo? Así como también hay magnitud inversamente proporcional. Mira su forma abreviada. Hay también magnitud inversamente proporcional. ¿Está escuchando, no? Magnitud directamente proporcional es dP y la magnitud inversamente proporcional es IP. ¿Qué significa eso? Vamos a colocar por acá. Dos magnitudes. A ver, ponemos así. Dos magnitudes son dP cuando
al aumentar una de ellas, cuando al aumentar una de ellas, la otra, o sea, la otra magnitud, también aumenta. Coma. Pero si una magnitud disminuye, entonces la otra magnitud también disminuye. ¿De acuerdo? O sea, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando una magnitud aumenta, la otra también debe aumentar. O si no, si una magnitud disminuye, la otra también debe disminuir. ¿De acuerdo? Esos son magnitudes directamente proporcionales. ¿Ya? Pero ¿qué sucede cuando tenemos magnitudes inversamente proporcionales? Sucede lo contrario. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye. O sea, es lo contrario. La otra ya no aumenta, la otra disminuye. Pero si una magnitud disminuye, entonces la otra aumenta. Es lo contrario, mira, aumenta. Mira, ¿cuál es la diferencia entre una magnitud directa e inversa? Mira, ¿ya? Mira la diferencia. Cuando es directa, si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Pero en la inversa no. En la inversa es, si una aumenta, la otra disminuye. Pero si una disminuye, la otra aumenta. Es lo contrario. Uno va, sube, baja, pero en la inversa, si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Pero en la directamente proporcional no es así. La directamente proporcional. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Que es diferente. Eso se diferencia entre una magnitud directa y una magnitud inversa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a verlo nosotros mejor con un cuadrito, con un ejemplo, porque de repente, profesor, no entiendo, dice. Ya, mira, por acá vamos a ver el ejemplo. ¿Ya? Este ejemplito, mira, ve. Presta atención, este ejemplito. Dice, nosotros tenemos una cantidad de obreros. Dice, oye, yo tengo, el número de obreros es 4. Dice que esos 4 obreros pueden hacer 16 obras. 4 obreros pueden hacer 16 obras. ¿Qué significa? Que si yo aumento al doble el número de obreros, también debe aumentar al doble el número de obras. Es por eso que se dicen que estas magnitudes son directamente proporcionales. Oye, pero si yo esta cantidad de obreros lo triplico, significa que el número de obras, la cantidad de obras que van a realizar, también se debe triplicar. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una aumenta, la otra aumenta. Pero mira, ve, ¿qué pasaría si el número de obreros yo lo reduzco a la mitad? O sea, ya no hay 4, hay 2. Ah, ya, entonces el número de obras también debe disminuir a la mitad. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia de una magnitud directamente proporcional. Pero ¿qué pasa cuando es inversamente proporcional? Dice, por ejemplo, oye, yo dice cuando yo viaje a 10 kilómetros por hora, me voy a demorar 12 horas en llegar a mi destino. Oye, pero ¿qué pasa si yo aumento mi velocidad al doble? Ah, si yo aumento al doble, significa que el tiempo que voy a demorar se va a disminuir a la mitad. ¿Ha visto? Él aumentó y él disminuyó. En una se duplicó y en el otra se dividió. ¿Por qué? Porque si una aumenta, la otra disminuye. Eso sucede en las magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? En las magnitudes inversamente proporcionales. Ah, mira, si yo voy a 10 kilómetros por hora, si me demoro 12 horas, ¿qué pasaría si yo triplico mi velocidad? Ah, mira, si yo la triplico, mira, entonces el tiempo que voy a demorar también se va a dividir. No se va a triplicar, va a disminuir en su tercera parte. Ah, pero ¿qué pasa si yo mi velocidad la reduzco a la mitad? Ah, si antes para ir a 10 kilómetros por hora me demoraba 12 horas, ahora que voy a 5 kilómetros por hora me voy a demorar el doble. 24 horas voy a demorar. Y esas son magnitudes directas e inversas. Muy bien, chicos. Una vez que ya nosotros hemos aprendido a diferenciar cuando una magnitud es directa y cuando una magnitud es inversa. Entonces, tenemos que recordar esto. Entonces vamos a decir así. Si
A es DP, así, A es directamente proporcional, a ver, a B, ¿ya? O también en algunos casos lo vas a encontrar así. En algunos casos lo vas a encontrar así, mira. En algunos casos lo vas a encontrar así. A, DP, así. A, DP y B. O sea, no dicen nada. Pero eso se sobreentiende que es directamente proporcional. ¿Sí? Los dos significan lo mismo, que es directamente proporcional. ¿Ya? Entonces dice, si A es directamente proporcional a B, si A es directamente proporcional a B o A es de P a B, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué se debe cumplir? Ya, si A es directamente proporcional o A es directamente proporcional, se cumple que, mira lo que se cumple, mira, a ver, si es directamente proporcional. Se cumple que cuando tú tengas A entre B, cuando tú dividas A entre B, ¿ya? Siempre me va a dar una constante. ¿Qué me va a dar? Una constante. ¿Ya? Ahí está. Una constante. Cuando es directamente proporcional, la división de las cantidades va a ser una constante. Por ejemplo, 2 entre 8, 0,25. ¿Por qué? La magnitud es A y la magnitud B. Él es A y él es B. Cuando tú dividas A entre B, siempre te va a dar el mismo resultado. Mira, 2 entre 8 es un cuarto y un cuarto es 0,25. 4 entre 16 es un cuarto, 0,25. Porque sácale cuarta 1, cuarta 4, un cuarto. A ver, de nuevo, 8 entre 32 también es 0,25. Sácale octava 1, octava 4, un cuarto, mira. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las magnitudes son directamente proporcionales? Al dividir sus valores, me debe dar un valor constante. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú dividas 2 sobre 8, debe ser igual a dividir 4 sobre 16 y también debe ser igual a dividir 8 sobre 32 y también debe ser igual a dividir 12 sobre 48. Son iguales. ¿Y todo qué cosa me da? Un mismo valor, un valor constante. ¿De acuerdo? Siempre me va a dar un valor constante. ¿Escuchaste, no? Ya, eso se cumple en un cuadrito de si las magnitudes son directamente proporcionales. Pero, ¿qué pasa si la magnitud es inversamente proporcional, profesor? Ah, ya. ¿Qué es lo que sucede cuando la magnitud es inversamente proporcional? Mira lo que sucede. ¿Eh? Ya no va a ser DP, ahora va a ser IP. Vamos a borrar la D, vamos a ponerle I de IP. Ahí está. I de IP. ¿Qué cosa es IP? Inversamente proporcional. Dice, si A es IP a B, si A es IP a B, ahí está. Si A es IP a B, puedes encontrarlo así con palabras aquí así, o si no, solamente así. Esto significa que es IP. ¿Qué se cumple ya? Mira, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, se cumple lo siguiente, mira. ¿Qué es lo que se cumple? Mira, esto se cumple. Mira, te voy a enseñar para que aprendas. Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, significa que el producto de ellas, o sea, el producto de esas cantidades, debe ser un valor constante. Si supuestamente esta tabla es inversamente proporcional, el producto de sus cantidades debe ser inversamente proporcional. O sea, debe ser una constante. Un valor constante. A ver, multiplica. Multiplica. A ver, ¿cuánto es 10 por 12? 10 por 12, ¿cuánto es? 120. Ah, ¿verdad, no? 10 por 12 es 120. Ya. Dice que eso va a ser igual a 20 por 6. ¿Cuánto es 20 por 6? Oye, 20 por 6 también es 120. Entonces esta tabla es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque una está aumentando, la otra está disminuyendo. Si una está disminuyendo, la otra está aumentando. ¿Cuánto es 30 por 4?
Mira, ve, cuando tú multipliques las cantidades de esa tabla, debe darme el mismo valor constante. En este caso, el valor constante viene a ser 120. Cuando tú multipliques 5 por 24, también me va a dar 120. Entonces, ¿qué es lo que debes aprender en magnitudes inversas y directas? Que la división de sus cantidades me da una magnitud directamente proporcional, pero la multiplicación de sus cantidades me va a dar una magnitud inversamente proporcional. Copia eso, por favor. A ver, chicos, las magnitudes directas e inversas se pueden representar gráficamente y esas magnitudes, al representarlos en el plano, generan una figura, la intersección de todos sus valores. Por ejemplo, mira, ve, en una magnitud directamente proporcional, tenemos así. Para dos magnitudes directamente proporcional, la gráfica es la siguiente. Para dos magnitudes de P directamente proporcional, la gráfica es la siguiente. Tienes que aprender, mira, a ver. Si yo hablo de una gráfica en la cual es el costo y el número de lapiceros, sería así, mira, a ver. Un lapicero cuesta 3 soles. Entonces el 1 con el 3 los intersecto. El 1 y el 3 me da un punto. Dos lapiceros, ¿cuánto costará? Oye, si un lapicero cuesta 3 soles, dos lapiceros, oye, aumentó el número de lapiceros. ¿Aumentará o no aumentará el costo? Claro, debe aumentar, ¿no es cierto? Entonces, si un lapicero cuesta 3 soles, dos lapiceros va a costar 6 soles. Oye, 5 lapiceros, ¿qué va a pasar? Si uno cuesta 3, 5, ¿cuánto costará? ¿Más o menos? También va a costar más. Entonces, también está aumentando. 7 lapiceros, ¿cuánto costará? Costará 21. Mira, ve, la intersección de esas 4 cantidades hacen una gráfica. Y esa línea se llama la línea DP, directamente proporcional. Porque una aumenta, la otra aumenta. Una disminuye, la otra disminuye. Pero en este caso todos aumentaron, ¿no es cierto? Todos aumentaron. Esto sucede cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Pero ¿qué pasa si son inversas? Ya. Si son inversas, la gráfica ya no es la misma. Tienes que aprender a reconocer las gráficas. Porque yo te voy a poner problemas solamente gráficos. Y te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Esta línea es de P. Nada más te voy a decir. ¿Qué cosa tienes que hacer tú? Ya. La teoría dice que si una gráfica es directamente proporcional, la división de las cantidades deben ser ¿qué? Iguales. Un valor constante. A ver, divide, a ver, mira, divide. 3 entre 1, 3. 6 entre 2, 3. 15 entre 5, 3. 21 entre 7, 3. La magnitud, ¿qué cosa es? Directamente proporcional. Porque la división da siempre un valor constante. El mismo valor en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la gráfica de una magnitud inversamente proporcional? Mira, la gráfica va a ser la siguiente. Mira, presta atención. Ahí está. Dice, yo tengo número de obreros, número de días. Oye, dice que 5 obreros hacen una obra en 60 días. 5 obreros. Oye, 10 obreros van a demorar más o menos días. Como ha aumentado el número de obreros, entonces el número de días que van a demorar va a ser menos. Si 5 obreros demoraron 60 días, 10 obreros van a demorar 30 días. La mitad porque aumentó al doble el número de obreros. Oye, 15 obreros lo van a hacer en menos tiempo, miren. Aumenta el número de obreros, disminuye el número de días. 50 obreros pueden hacer esa obra en 6 días. Entonces, la unión de todos esos puntos mediante una línea forma una parábola. Esta curva se llama parábola. Esta línea recta se llama ecuación lineal, se llama esta línea. Esto es una ecuación lineal, pero esta es una parábola. ¿Ya? Esta figura se llama parábola. Y esa línea, cuando tú veas curva, IP. Cuando veas recto, DP. ¿Y qué se cumple en el IP? En el IP se cumple que el producto debe darme el mismo. Mira, 60 por 5, 300. 30 por 10, 300. 20 por 15, 300. 6 por 50, 300. ¿Te das cuenta? Cuando es IP,
la teoría nos dijo que cuando era IP, ¿qué cosa tenía que hacer las cantidades? Acá está, mira. El producto siempre me va a dar el mismo. ¿Por qué? Porque es IP.